Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy ilusionado por esto que ha salido así, ¿no? Ha sido, es como un café que ha salido así esporádicamente y hemos dicho, ¿por qué no vamos a grabar esto que estamos hablando ahora mismo? Así para que nos puedan escuchar. Seguramente que este mensaje le pueda llegar a alguna personita que le haga falta en este momento ahora mismo. Total, las cosas espontáneas es cuando tienen bastante intensidad. Exacto. Y nada, estábamos hablando de todo un poquito, pero sobre todo lo que estábamos hablando era de las heridas, ¿verdad? Heridas emocionales, heridas de las infancias, ¿verdad? Total. Influye mucho en la vida. Fíjate que estaba yo pensando, ayer estaba leyendo yo un correo y estaba viendo que, fíjate, para que veas, las heridas de la infancia a lo que afectan y a dónde llegan, ¿no? Aparte de la autoestima, ¿no? Te llegan, porque estaba viendo el correo y decía que a la hora de, en los chicos, en el caso de los chicos, cuando tú tienes que hablar con una chica y te da mucha vergüenza, mucho miedo, ¿no? Porque te da miedo al rechazo, es porque tienes la herida del rechazo, ¿no? Entonces las ves ¿cómo decirlo? Como juezas, ¿no? Decía ayer, ¿no? Decía ese correo. La fe es como una jueza y entonces no entras por eso, porque ya sientes el rechazo, lo llevas dentro. Exacto, te hace como también incluso reafirmar más lo que tú estás sintiendo internamente. Fíjate, ¿eh? Tú fíjate dónde llegan las heridas, ¿no? Mismamente este ejemplo de los muchos que hay, ¿no? De el saber identificarse las heridas emocionales, las heridas de la infancia, ¿no? Que todo el mundo sabe y que la mayoría de la gente no sabe que las tiene, hermana. Mira, yo sabiendo ahora todo lo que sé, ¿no? Y la persona que me he convertido gracias a indagar también en las heridas, porque venimos todos con heridas y muchos pensamos que no, que estamos completamente sanos. Pero ahí cuando te das cuenta es cuando vas viendo cómo va pasando tu vida y no estás a gusto, no sé, en tema de relaciones, en el trabajo, en el ambiente familiar, en amistades o lo que va sucediendo día a día en, en tu vida. Entonces, cuando te das cuenta que hay algo que está ahí como el péndulo, ¿no? Como se dice, perturbando, es Perturbando. cuando te tienes que estar dando a reconocer a uno mismo que hay heridas todavía no sanadas y cuando empiezan a sanarlas, ahí es cuando empieza a cambiar totalmente todo lo de tu vida. Así es. Tú fíjate que hasta que... Es que por eso es muy importante el sanar, sobre todo viene todo también un poquito, bueno, todo viene en relación con papá y mamá, ¿no? Mamá, papá, ¿no? Ahí vienen todas las heridas y tienes que saber si tienes que trabajar el sanar con a papá y a mamá, ¿no? Y cuánta gente ahí tiene ese problema, ¿no? De que han nacido, o sea, no han tenido el padre presente o la madre no ha estado tampoco presente, ¿no? Entonces eso es muy importante al día de mañana cómo crece un niño en ese aspecto, ¿no? A falta de lo importante que es crecer con un padre, con una madre, ¿no? Sí, a ver, es importante también crecer con una madre y un padre, ¿no? Para que te sostengan en ese crecimiento, en ese día a día cuando uno es niño. Pero sí que es verdad que a veces las heridas también vienen porque tenemos creencias que hemos ido cogiendo, tanto de entorno familiar como colegio, como cosas que van sucediendo a lo largo de nuestro día. Pero si aprendemos a identificar esas creencias o esos patrones, eso hará que todo eso vaya modificándose y sobre todo esas heridas que tenemos muchas veces vienen porque esto es una cadena, vamos a ver. Muchas veces echamos como las culpas a los padres, pero si nos ponemos a pensar, los padres tienen otros padres y así sucesivamente. Entonces, ahí es como quién ha nacido antes, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, tiene que uno mismo hacerse responsable para decir, se acabó ya el patrón, vamos a romperlo, porque si no va a ser una cadena. Total. Verdad que, a ver, hablamos de nuestros padres porque somos nosotros, pero es verdad que ellos tenían otros padres, o sea, son creencias generales, generativas, de muchas vidas, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, claro, ellos Y se han ido muchas cogiendo generaciones, tanto generación. vidas pasadas. O sea, que imagínate, si tenemos que empezar a indagar tanto en las heridas de la infancia como en las heridas de la infancia de todos los antepasados nuestros, ahí es cuando uno hace como,
¿Qué? Exacto, antepasada. Por eso cuando empiezas a descubrir, empieza a ser el autoconocimiento. Qué importante es el autoconocimiento, hermanita. Cuando empiezas con el autoconocimiento y empiezas a averiguar quién es, sobre todo quién eres, ¿no? Y por qué haces esto y de dónde viene esto, ¿no? Y te das cuenta y dices, ah, es que yo escuchaba esto de pequeño y claro, yo escuchaba esto, claro, yo lo he cogido de aquí porque, claro, lo estaba vibrando mis padres, por ejemplo. Pues es que digo mis padres porque siempre viene de los padres, ¿no? Pero es verdad, como tú bien has dicho, que también viene del colegio, de las amistades, del entorno, todo eso tiene mucho que ver las creencias, ¿no? Para que decimos papá y mamá porque son como la guía, el maestro, ¿no? Son los maestros, pero es verdad que en nuestro entorno es mucho, muy importante cuidarlo. Por eso dicen cuidar mucho la energía y rodearte de gente sana y que tenga ganas de hacer grandes cosas, porque si tú, como dicen, si tú te juntas con tres borrachos, tú serás el cuarto borracho. ¿Sabes? Esto es como Totalmente. ay, cómo se me va? Es como ay, se me ha ido, es como se me ha pirado, se me ha pirado. Eh, Las cosas del directo, las no cosas importa. del directo, se me ha olvidado cuando me venga. Lo único que sé que es como eh, el- la gente no quiere que cuando alguien da luz, hay un dicho que dice, cuando alguien da luz, la gente te quiere apagar. La Total. metáfora, me refería a metáfora era lo que quería decir. La metáfora de los cangrejos, por ejemplo. Yo siempre digo los cangrejos. Es que he escuchado hoy en un podcast, estaba escuchando la de la luciérnaga, ¿no? Cuando un sapo se come una luciérnaga y le dice el otro sapo, pero ¿por qué te comes una luciérnaga si nosotros no comemos eso? Dice, porque da luz. Entonces, cuando alguien da luz, tienes que taparte. Por eso lo de los cangrejos, yo no lo entendí. Hasta que lo entendí, digo, ¿qué tendrá que ver unos cangrejos? Un cangrejo siempre quiere subir en el cubo, pero siempre hay gente que, siempre los mismos cangrejos tiran abajo. ¿Por qué? Porque no quieren que sobresalgas. Pues esto es igual en la vida humanoide, como en la que estamos, en este plano de vida, pasa lo mismo. Cuando tú quieres hacer algo, siempre hay un envidioso, una envidiosa al lado que te empieza a decir, bueno, pero eso es muy difícil, eso es que tú vives en los mundos de Yuppie porque no sé qué. Ah, y si tienes una mente débil, pues ya sabes dónde vas. Claro, pero eso también viene porque ellas, esas personas que dicen eso es porque ellos no se ven que pueden conseguirlo, ¿no? Entonces también lo utilizan como para decírselo a la otra persona para hacerle sentir menos. Y ya como tú has dicho, ¿no? Que si ya tiene la autoestima baja y se siente mal emocionalmente, pues va a ser uno de los siguientes que no va a poder conseguirlo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo con el tema que, bueno, que yo he estado estudiando para, bueno, que trabajo siendo terapeuta, ¿no? A pesar de todas las herramientas que tenía, que yo también he caído en situaciones que no sabía y no me he dado cuenta hasta que he entendido todo, me he dado cuenta que he estado trabajando durante muchos años con personas que sí que es verdad que ha venido muy bien, incluso a mí en su momento y a todas las personas que he estado trabajando con ellas, el indagar mucho en la herida de la infancia, ¿no? En como ver la raíz del problema. No es como toda la raíz del problema en sí, y yéndonos atrás, porque como he repetido antes, puede ser también que haya de vidas pasadas o incluso de antepasados nuestros y hay que mirar un montón de líneas, por así decir, familiar, es ver qué energía te ha provocado esa herida o esa situación que luego ha hecho herida en la infancia. O sea, que tú cuando te centras en esa energía que te ha hecho tener en ese momento de esa herida, es cuando empiezas a sanar, porque no es simplemente identificar la herida y ya está, porque muchas veces pensábamos que no, es identificar la herida y trabajarla y aceptarla y perdonar tanto a nosotros mismos, que realmente la gente piensa, no, perdonar a la persona que me ha hecho daño, no tiene por qué perdonar a la persona que te ha hecho daño, sino a ti, a lo que te ha hecho pensar con respecto a esa persona. Pero también es esa energía que se te ha quedado dentro con esas heridas o con esas circunstancias. Cuando tú te enfocas ahí es cuando se sana la raíz. Y para mí eso fue un entendimiento y un clic mental que me hizo que digo, wow, ahora entiendo todo. Porque antes era, sí, enfocarme en la herida, enfocarme en qué pasaba, enfocarme en todo, pero el tema de la energía solo me centraba en el momento de ahora, no en el momento que pasó anteriormente. Entonces, cuando tú te enfocas en esa energía que se va repitiendo en circunstancias y acontecimientos, es cuando te das cuenta, porque una vez también me dijeron que, imagínate, tienes el miedo a que te echen del trabajo, ¿no? Realmente no es el miedo que te echen del trabajo, hay mucho más detrás. Es, si vas indagando, realmente es el miedo
que puede provocar incluso te contratan en otro trabajo y va a seguir estando ese miedo. Ya no sería igual al que te echen de trabajo, igual es que te deje una pareja. Entonces siempre es la emoción y esa energía es el miedo, pero el miedo puede ser que se provoque en muchas circunstancias que luego normalmente son distintas. No sé si me explico, que me he dado una vuelta. Sí, bueno, yo saco el resumen de lo importante que es sanar un poco las cosas, ¿no? Yo creo que quieres llegar ahí, ¿no? Lo importante, ¿no? El tema de sanar, ¿no? Si no me he equivocado. Claro, pero el sanar esa energía que te provocó ese acontecimiento o esa herida, en este caso de la infancia o de momento de ayer, imagínate. En este caso son energías que tenemos constantemente en el cuerpo porque hemos puesto etiqueta. Por ejemplo, si sientes ahora mismo con miedo, con tristeza, con alegría, esas son etiquetas que hemos puesto, pero realmente es energía. Entonces, si tú te centras en esa energía sin ponerle la etiqueta, ahí es cuando empieza la sanación. A todo le ponemos etiquetas, ¿te das cuenta? No, todo es etiquetas. Etiqueta, etiqueta, etiqueta. Todo es etiqueta, todo ponemos etiquetas. En vez de mirarnos dentro, dicen que cuando apunta un dedo, tres apuntan para nosotros. Y la gente apunta con el dedo y cuando ves apuntando con el dedo, digo, mira, tres dedos te están apuntando a ti. Totalmente. Y es que vivimos en una sociedad en la que necesitamos mucho, lo escuchaba ayer en un podcast, soy muy de podcast, y estaba ayer escuchando uno sobre y además dice que es así, el amor es la solución a todo, ¿no? Y decía que lo que buscamos el humanoide, por decirlo de una manera, buscamos encajar en los sitios, la aprobación, la validación de las personas para que, no, para que nos validen, para que encajemos, para que nos acepten y no nos pongan una etiqueta. ¿Por qué? Cada uno es como es. Es cada uno tiene que, no sé por qué tenemos que meternos, pero yo creo que es que nos hacen hacer eso, ¿no? Nos hace meternos en esa sociedad de meternos en ese, que encajemos en los sitios, en los grupos, para que seamos aceptados, por el miedo al rechazo. Tenemos miedo al rechazo. Por eso. Totalmente. Ayer, justamente con lo que estás diciendo, estuve hablando con mi niño, ¿vale? De una cosa que también me hizo así como pensar, ¿no? Y es verdad, porque estábamos justamente, me estaba contando que en el colegio estaban empezando a dar el tema de las drogas, ¿no? Y que qué opinaba yo, ¿no? Entonces Qué bueno. fue como una pregunta que cuando eres madre dices, no sabes cuándo te va a venir, pero te tiene que venir en algún momento y tienes que saber cómo responder, ¿no? Y ahora que estás diciendo, totalmente es verdad, porque vivimos en una sociedad que como hemos tenido muchas heridas, ¿no? Y no hemos aprendido a sanar, ni hemos trabajado, ni nadie nos ha dicho nada de esto, sino ha sido como repeticiones constantemente en nuestras generaciones, me di cuenta que el tema de las drogas es igual, ¿no? Porque quien ha vivido con la herida del rechazo es más probable que se enganche a las drogas que una persona que no haya tenido igual esa herida, ¿no? ¿Por qué? Porque, y es lo que estás diciendo, porque muchas veces queremos encajar en los sitios, ¿no? A mí me comentaba, dicen, a mí me decía, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer eso, no, ¿no? Mi niño me decía, y yo le decía, las consecuencias que hay, ¿no? Con el tema del respecto de las drogas, cómo puedes acabar, ¿no? Que hay gente que dice, porque a mí me decía, no, es que hay gente que dice que las utiliza de medicina o hay gente que las utiliza como para descansar, hay gente, sí, puede utilizarlo para X cosas, pero en el momento que tú te has hecho adicto a algo es porque en un momento de tu vida has probado esa droga, ¿no? Y esa droga muchas veces viene, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando queremos encajar en grupos o que no te echen del grupo o que tus amigos todos están fumando o están bebiendo y dicen, venga, para yo no ser de menos, voy a hacer lo mismo o me siento muy mal energéticamente o con la situación familiar y me engancho a esto porque esto parece que me da felicidad. Entonces, vas enganchándote a sustancias que no te das cuenta que luego te vuelves adicto. Y ahí, si no sabes parar, eso es lo peor, ¿no? Porque hay gente que lleva fumando un montón de años y dices que no puedo dejar de fumar, pero si te pones a pensar, ¿qué hace de fumar? Lo único que están haciendo es inhalar y exhalar. Si se centraran en respirar presentemente, ahí es cuando dices, wow, si es que lo mismo, pero sin meterte mierda. Y la misma sensación de placer. Pero eso no lo saben, porque están centrados como en la sustancia, ¿no? Ya, y en el vicio, y sobre todo
por las partes que han hecho que se enganchen, ¿no? Porque por eso mismo es la droga, ¿no? Porque tienen sustancias que a la mínima, pues ya te vas enganchando. Pero sí, Adicciones. claro, las adicciones. Entonces, si uno mismo se pusiera a pensar y a valorar todo esto antes de probar cualquier cosa, desde dónde lo está haciendo, ahí puede ver que o se engancha o no se engancha, prueba, o no quiere meterse en grupos para dejar de encajar o no. Porque muchas veces es el miedo de quedarte solo. Pero, ¿por qué? Porque sentimos que nadie nos quiere, o porque sentimos que no valemos nada, o porque sentimos si en ese grupo no entro, yo seré menos. Correcto. Es que es así, es como el que fuma, ¿no? Por ejemplo, yo que sigo mucho a Diego Dreyfus y él tiene una empresa, ha hecho una empresa de, ¿cómo es? Fumo de, ¿cómo es? Algo de fumar, vende cigarritos, ¿no? Especiales, ¿no? Y él dice siempre que no, todo el mundo dice, no, es que eso enferma, eso da cáncer. Dice, no, lo que da es cuando tú lo piensas, cuando tú piensas eso, si tú lo tomas desde un nivel consciente, pero claro, estamos hablando de unas cosas que esto puede ser un poquito complejo para la gente que va a decir, pero ¿qué me estás contando? Si fumar es malo, de fumar es malo. Pero ellos te lo cuentan de una manera de que es desde dónde lo estás haciendo, que tú has dicho ahí, ese momento es el clave, ¿no? Desde dónde lo estás haciendo. Como el que se come un bollo va a decir, es que si me como ese bollo engordo. Engordas porque tú mismo lo creas. Pero cuando tú te comes un bollo no te sientes culpable. Yo antes me sentía culpable cuando me comía un bollo y decía, joder, no me voy a comer un bollo que no sé qué. Me acabo de comer un pepito de chocolate. A tomar por culo, ¿sabes? Y tan rico. Y no pienso, y no pienso que, hostia, mañana habré engordado, voy a pesarme. No, no me peso. Me veo bien, me gusta lo que veo en mi cuerpo, es lo que siempre, ¿no? Entonces, cuando uno hace algo, tiene que ser, uno es responsable de sus actos, ¿no? Es esclavo de sus palabras. Y me falta la otra, que el otro día escuché una muy buena también, se me olvidó, ¿sabes? Y también eres dueño de tu silencio. Eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio, que me encantó mucho eso, ¿sabes? Entonces, ¿desde dónde haces eso? Es desde dónde haces el tema cuando fumas, en este caso. Cuando te drogas de una manera que al final las drogas son adicciones, están vacíos, son vacíos. Tu ego busca vacíos, igual que estás en las drogas, estás en el alcohol, en el juego, en sexo, pues, hay muchas clases de adicciones, ¿no? ¿Y qué es? Estás escapando de algo, no quieres ver la realidad porque te duele mucho. Porque, Total. hermanita, mirarse dentro, mirarse las sombritas, mirarse las heridas, mirarse esas creencias, ostras, eso duele mucho. Entonces, ¡pas! Apunto fuera y me consuelo con eso, pero muchas veces te proyecta alguien ¡zas! Y te pega una terapia de choque que dices tú, ostras, ¿cómo me molesta esto? No sé qué. ¿Por qué? Porque te has proyectado en otra persona. Totalmente. Es más, con el tema de la alimentación es igual, ¿no? Porque yo recuerdo, a mí, por ejemplo, cuando yo era más joven, aunque ahora soy joven, y yo siempre me veo Eso más te voy a joven, decir esto es yo. como el vino, cada vez voy Claro, mejor. claro, como el vino, como el Yo vino. recuerdo cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Que yo sentía como que no quería comer, ¿no? Yo tenía mucha culpa, yo, bueno, tuve anorexia, ¿vale? Y sí que es verdad que me costaba mucho aceptarme mi físico, no sabía qué momento me podía ver bien, siempre estaba como dejando de comer o si comía me sentía culpable o a veces es que ni comía ya ciertas cosas, era como que yo no comía ni patatas fritas, ni bollos, ni pan, ni carne. Es que como que cada vez me iba quitando más comida y a veces si podía pasarme sin comer, pues no comía y ya era como, vale, estoy delgada. Si comía un poco más ya decía, hoy ya he engordado, ¿no? Y tenía como esa obsesión. Y la verdad que a día de hoy lo pienso y digo, claro, eso viene también de muchas heridas, ¿no? Que no, en ese momento no tenía conciencia, pero sí que me di cuenta en el momento de aprender a elevar el nivel de conciencia, cuando una vez estuve en la casa de un hermanito que me decía, y yo todavía ahí, bueno, yo empecé a estudiar así para que ponga un poco en contexto, yo soy entrenadora también y nutricionista antes de ser terapeuta, porque me llamaba mucho el tema de la alimentación para yo encontrarme bien, ¿no? Era como lo que buscaba. Y aún así era obsesión lo que tenía, me tenía que pesar la comida, sí que es verdad que comía un poquito más y hacía deporte, pero no me terminaba de ver bien, siempre tenía algo. En el espejo me miraba y era como, "Uf, hoy ya no puedo comer más. Si he comido hoy por la mañana, ya por la tarde como que ya no comía".
Y eso, que estaba en la casa de un hermanito y para desayunar me dice, hoy hay tostadas con nocilla, con no sé qué y un montón de cosas que había. Y yo decía, por favor, eso no. Yo no puedo comer eso porque si yo como eso, mañana me sentiré fatal, me saldrán granos, engordaré un montón. Y era como una obsesión que tenía. Y desde que me explicó lo del tema de los niveles de conciencia y estuve trabajando también con él, y me decía, es que ¿desde dónde estás comiendo? ¿Desde la culpa? ¿Desde el miedo? Entonces vas a traer más eso y vas a reafirmar más eso, porque que te comas un día un bollo no te va a pasar nada. Una cosa es que te estés comiendo a las 24 horas bollos, Ahí mañana está, pasado otra vez, pero si ahí tú eres una está. persona que normalmente está haciendo una vida de estilo saludable, comes de todo y te organizas bien las comidas, tú porque comas un día hamburguesas, pizza, bollos, no te va a pasar nada. Y me llama mucho la atención porque ahora hay gente, ¿no?, que viene a mí y me dice, ¿por qué te comes eso? Si eso engorda. Digo, no, lo que engorda eres tú la que engorda, porque eso no es que te vaya a engordar ahora porque te lo vayas a comer, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando he aprendido a comer sin culpa, de verdad me siento súper bien, súper energética, me veo, incluso he ganado más masa muscular, me siento que tengo más piernas, más glúteos, más todo. Y antes era un palo, que me veo fotos y yo digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo me gustaba yo así? ¿No? Pero porque no había aprendido el tema de alimentarme bien y yo siempre tenía como ese miedo, ¿no? A que el miedo que me abandonen, ¿no? Por estar más gorda o por tener más un kilo de aquí, más un kilo de allí y nunca me terminaba de ver bien. Entonces era un momento que tenía una confusión conmigo misma y encima, es más, el sábado o el domingo fue que estaba con el grupo de unas amigas y yo no soy nunca de McDonald's ni burgers, sí que es verdad que si me como una hamburguesa igual me lo como en un sitio que pues te la hagan bien, ¿no? Mm. Pero ese día acabamos en el burger, hay que decir la verdad, aquí me vulnerabilizo, y me dio por pedirme aros de cebolla, un helado de chocolate Dubai, porque encima llevaba tiempo sin comer en todas esas horas y tenía mucha hambre, y una hamburguesa. Y como nos lo pusieron todo junto, me empecé a comer los aros de cebolla mezclado con el chocolate Dubai como si fuera típica ketchup, pero a mí no me gusta el Sí. ketchup, pues mezclado. Y todos se quedaban flipando y dicen, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás loca? Y yo digo, es que está increíble. Y comer con esas ganas, con esa disfrute y sin sentirme culpable, para mí como fue de wow, ¿no? Hay que elevar más el nivel de conciencia para vivir más tranquilo, sobre todo. No, totalmente, hermanita. Es que la culpa entra, joder, cuando entra la culpa es puñetera, ¿no? Lo siguiente, la madre que la parió, la culpa, que empiezas a sentirte culpa, pero das la clave, ¿no? Está en la clave, es eso, ¿desde dónde lo haces? Claro, si lo estás haciendo 24 horas, normal que te vayas a engordar, pero cuando lo hagas, es como, mira, humo de Dios se llama, humo de Dios. Y te fumas un cigarro, ¿desde dónde lo haces? Desde el disfrute, desde la paz, de no sentirte culpable, sentirte genial, es que te va a enfermar. No, eso te enferma otra cosa, es nuestra cabeza la que enferma. Entonces, es súper importante, de vez en cuando también hay que darle un caprichito al cuerpo. De vez en cuando es de, hoy te voy a dar un premio. Y no le vamos a premiar todos los días, porque esto es como a los perros, cuando se portan bien les das un premio, ¿no? Pues nosotros somos iguales, hay que premiarnos. Pero desde dónde lo hacemos está ahí todo. Y luego que no entre la culpa, porque la culpa es que te machaca, te machaca. ¿Y qué hay detrás de la culpa? Pues el famosito ego que tenemos, ¿no? Que es el ego que te está diciendo, anda, que lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo, verás mañana vas a que, claro, entonces te sientes tan mal que diciendo, madre mía, ¿qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Pero si lo haces desde un nivel de conciencia sano, consciente, sabiendo lo que haces y sabiendo el disfrute desde el amor, sobre todo, desde el amor, que todo es al final amor, ¿cuál es el Bueno, problema? hay una frase que me llamó mucho y bueno, llevo ya tiempo escuchándola, que donde hay amor no hay error, ¿no? Y también el cambiar el vocabulario. Yo muchas veces lo estoy también, bueno, siendo coherente con lo que digo, ¿no? Y muchas veces cuando yo también digo palabras que a personas digo, no, hay que cambiar el vocabulario, ¿no? Lo del tema de culpa, decir responsable, ¿no? Hay que cambiar muchas veces el vocabulario porque a veces también el vocabulario lo que nos hace es proyectar y manifestar cosas que no queremos, porque no sabemos lo que estamos diciendo hasta que somos conscientes, ¿no? Y el tema de culpabilidad es, vale, no te sientas culpable, pero siéntete responsable. Responsabilízate de ti, de tu cuerpo, de tu templo, de, vale, yo tengo que alimentarme bien adecuadamente, te puedes alimentar bien todos los días, pero que por un día que te comas algo no te va a pasar nada. Luego el tema también
yo qué sé, de cómo te relacionas, cómo te estás relacionando con las personas, cómo te estás sintiendo ahora mismo desde el miedo, pues si ya ha entrado el miedo, toda esa relación va a ir a pique. Si estás entrando desde el amor, esa relación va a ir a más. Y eso lo digo yo ahora mismo, que he vivido bastantes experiencias de ello, y es como, ¿desde dónde estás actuando? ¿Desde el miedo? ¿Desde la carencia? ¿Desde qué sensación? Entonces, eso nos influye en cada paso que damos en nuestra vida, como lo que queremos manifestar. Yo me he dado cuenta que puedes manifestar todo lo que tú quieras en tu vida, todo. Ya solamente te tienes que centrar con esa certeza y esa energía, que es que se puede proyectar y manifestar todo lo que muchas veces queremos, pero desde un nivel de conciencia elevado, porque no es manifestar escribiendo en un papel, sí, yo quiero esto y me quedo así, a ver si cae algún día del cielo o alguien te viene a la puerta y te toca y te dice, bueno, aquí está lo que tú querías. No, pero aprendiendo a elevar el nivel de conciencia y al sanar heridas y ver de dónde está saliendo todo y ver qué es lo que está frenando energéticamente tu día a día, ahí es cuando cambia todo. Hay una frase que escuché hace poco en un podcast, también de una experta en relaciones, ¿vale? Que también escucho mucho podcast de relaciones, y decía, nuestros padres son nuestros referentes del amor. He ahí que muchas veces en las parejas lo que buscamos es a mamá y a papá. Y en mi última relación, yo tenía a mi madre en mi relación y yo no lo vi, pero luego me he ido dando cuenta y también se lo pregunté a un experto en creencias. Y digo, oye, mira, yo por eso dice, tenías a tu madre estaba en tu pareja. Y me puse a darle vuelta, digo, sí, 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 se comportaba, y al final me di cuenta, digo, es verdad, se comportaba como una madre. En casa era como una madre, como te trata una madre, mira, esto te hace esto, te hace esto así, esto así. Solo hace una madre. Entonces, claro, cuando lo haces desde ahí y entras ahí, no entras, qué es lo que quieres, desde dónde lo haces. Totalmente. Ahí está, ahí está digamos, el kit de la cuestión, ¿no? Como diría, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Y lo importante es eso. Hoy en día, lo del tema de carencias, eh, vacíos emocionales, estas heridas, lo que hay detrás, y todo son las heridas. Por eso este tema es para darle mucho, 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 mucho de lo que hay, ¿no? Por eso yo desde aquí invito a la gente a que empiece a tratar su autoconocimiento, empiece a trabajar en él, dentro, en ella dentro, en vez de apuntar con el dedito para afuera. Y seguramente, pero va a ser, claro, es doloroso, es decir, coño, es que no quiero entrar ahí porque me duele. Claro, pues ahí está la transformación. Donde hay dolores es donde tienes que ir, ahí, a atravesarlo, ¿no? A abrazarlo. Totalmente. Tienes que abrazarlo. No, pero es que me duele mucho, mano. Claro, ya lo sé que duele, pero es la única manera de trascenderlo, de superarlo. Pues mira, yo diría, para terminar, que toda la gente que haya escuchado el podcast, que se atreva a preguntar por el proceso que esté viviendo, esa herida que esté atravesando, que quiera que podamos compartir el siguiente podcast, porque así podremos hablar de ello y así todas esas dudas o esas preguntas que les estén surgiendo puedan también colaborar con nosotros para que podamos dar tema y que podamos sacar sobre todo herramientas para todos esos que nos estén escuchando. Sí, sugerencias, admitimos sugerencias, que nos escriban, oye, mira, me gustaría que tratases este tema, ¡pum! Y tratamos ese Eso tema es, sin ningún tipo de problema. ¿Tienes dudas? ¿Alguna pregunta? Podéis escribir a Jennifer o me podéis escribir a mí y encantado de la vida te lo vamos a hacer. Es gratis. totalmente. Es gratis, no cuesta nada. Me preguntas o preguntas a Jennifer y te respondemos encantado. O me gustaría que hablases de este tema, que me parece muy interesante. Nos ponemos manos a la obra. Totalmente, Ningún eso problema, es. sin ningún tipo de problema. Pero yo, sobre todo, mi mensaje para terminar sería: espero que esto, si te gusta, dale like, como siempre, suscríbete y compártelo con alguien que lo esté necesitando, que lo crea necesitar. Lo mismo tú también lo estás necesitando, si nos estás escuchando y lo estás viendo, lo mismo lo necesitas. Lo del tema de las heridas es un tema que es bastante complejo, y la mayoría de la gente, como he dicho al principio, no sabe ni qué tiene, ni de dónde vienen las cosas, ni las proyecciones que tiene y los enfados esos repentinos que arma un expolio en un momento dado.
es por algo, porque hay algo dentro de ti que no está sanado, no está, y lo tienes ahí, no lo tienes, lo tienes reprimido. Entonces, claro, salta como un muelle, como digo yo. Entonces, ponte manos a la obra. El autoconocimiento es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Es la mejor inversión que puedes hacer por ti mismo. Ahí lo dejo. Totalmente. Yo para terminar digo que tomemos más conciencia y reconozcamos más nuestros errores, que eso es lo que hará nuestra pequeña transformación día a día. Correcto. Así es. Así que nada, Lo dicho. muchas gracias, hermanito, y muchas gracias a los que estáis también escuchando. Igualmente. Chao. Chao.